Acompañan esta mañana en la sala y a través de las redes sociales, y me da muchísimo gusto estar esta mañana, que es el cuarto día de este primer encuentro de literatura y cultura chicana, donde pues este día finalizaremos en la Ciudad de México. Sin embargo, en San Antonio seguirá la próxima semana y seguiremos transmitiendo hoy varias conferencias que les daré a conocer al finalizar este conversatorio. Pero síganos todas las charlas, las conferencias que hemos tenido estos días. Están en Facebook de Universo de Letras, y los invito a seguirnos en estas transmisiones, o si las quieren escuchar, o los que no pudieron verlas o escucharlas en los días anteriores, pues ahí estarán para que las disfruten y vean toda la importancia de este encuentro y todo lo que se habló, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estará todo. Esta mañana me da muchísimo gusto recibir a Junko Ogata, a Rodrigo Llanes y a Benito Taibo, que estarán en este conversatorio entre la ficción literaria y el placer culinario, literatura e identidades. Y pues yo solamente voy a leer una breve semblanza de Benito Taibo, quien moderará la mesa, y ya él se quedará con nuestros otros invitados para presentarlos. Benito Taibo nació en la Ciudad de México en 1960. Ha acumulado una experiencia vital particular tras recorrer los caminos del periodismo cultural, el cuento, la publicidad, el guionismo, la producción de televisión y la promoción de la lectura. Ha sido colaborador de El Universal, Siempre, Uno más Uno, El Informador y El País, entre otros diarios. Y es un incansable promotor de lectura en medios digitales y redes sociales. Ha sido conductor de Primer Movimiento, el noticiero cultural de Radio UNAM, estación que actualmente dirige. Fue director de la Cátedra de Periodismo Cultural de la Asociación Iberoamericana de Comunicación y la Universidad de Oviedo en España. Su producción literaria inició como poeta joven con 7 primeros poemas, para continuar como novelista con Polvo, Persona Normal, Querido Escorpión, Camino a Sognum, entre otros. Y pues bueno, bienvenidos, y Benito, te dejo la palabra. Gracias. Muchas gracias. Un enorme placer estar hoy con ustedes. Hola amigos de las sedes de la UNAM en San Antonio, Texas, y en Los Ángeles. Es un placer también estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Junko Ogata Aguilar
Es escritora, divulgadora del antirracismo, originaria de Jalapa, Veracruz, egresada del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Escribe ficción, ensayo y crítica de cine y ha sido publicada por la revista de la Universidad, Vogue México, el British Council de México y es columnista para Cool Hunter MX. Bien. Formó parte de la antología Tsunami 2, publicada por Sexto Piso en 2020. Sus temas de identidad son la identidad, racialización y racismo en México y América Latina y ha impartido talleres sobre racialización y antirracismo para Facebook, Twitter, la Secretaría de Cultura y organizaciones sin fines de lucro en México y Estados Unidos. Y aquí afuera, ustedes pueden encontrar este maravilloso libro editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, Cómo ser antirracista, de Ibram X. Kendi, con un prólogo de Junko. Yo aproveché y fui a comprarlo. Y si son estudiantes o maestros universitarios, les dan el 50% de descuento. Rodrigo Llanes, que no sé de dónde, claro, porque tú eres Aguilar, perdón, querido. Rodrigo Llanes, historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su tesis se tituló La conquista de México a la carta, una investigación que pone de relieve el vínculo entre gastronomía e historia. Ha sido profesor de Historia de la Gastronomía por varios años en diferentes instituciones de educación culinaria de México y el mundo. Escribe en varios medios gastronómicos como Animal Gourmet y Con Apetito. Actualmente dirige la Escuela de Oficios Gastronómicos del Goloso Mestizo en el Centro Histórico de la Ciudad de México, que está a punto de abrir sus puertas. Así es. Venga, muchas gracias por acompañarnos, Junko. Rodrigo, ¿por dónde empezamos? ¿Por la creación de identidad? ¿De cómo se crea una identidad? ¿Les parece que puede ser un buen principio? Y de ahí vamos abordando todos, porque hay muchos temas que tratar el día de hoy. ¿Les parece bien? Venga. Los dos te echamos el baloncito. Sí. Pues como lo que yo les voy a compartir hoy es tanto una combinación de lo que he leído de compas de este lado de la frontera y del otro, personas migrantes, pero sobre todo me he interesado por leer las experiencias de personas migrantes de origen indígena y afromexicano o negro, porque pues también era algo que les comentaba ayer que tuvimos una breve reunión como de a ver cómo va a estar mañana. También cuestionar las maneras en las que la categoría de chicano puede ser manipulado para sostener pues ideas racistas, ¿no? Y que no significa que todas las personas chicanas ya inherentemente son racistas, pero que vale la pena cuestionar esta categoría y ver cómo se ha utilizado. Y pues yo también he trabajado como estas cuestiones de la identidad transfronteriza porque yo crecí en Estados Unidos desde meses de nacida hasta los 9 años y cuando regresé acá me tocó eso como de, es que yo no soy de aquí, pero esta es casa, ¿no? Nos dijeron que íbamos a regresar a nuestra casa, pero ya que estamos en casa yo no me hallo. Y entonces pues fue un proceso como durante el resto de mi infancia y adolescencia, situarme y realmente ubicar desde dónde estaba yo hablando y también pensar que pues no estar como en este tercer espacio, no ser únicamente una persona de contexto mexicano o únicamente una persona en un contexto estadounidense, sino pues una combinación, ¿no? Y que eso también tiene pues sus propias experiencias valiosas. Y dentro de la literatura y la gastronomía, quiero para empezar hacer el shout out para Ariana Brown, Alan Peláez, que son dos escritores, una es de Texas y Alan es de Oaxaca, zapoteca, afro-zapoteca, viviendo en Estados Unidos desde la infancia, y lo que han escrito realmente me parece una muy buena manera de empezar a cuestionar este racismo que existe dentro de las comunidades mexicanoamericanas o chicanas en Estados Unidos. Y por otra parte, también hablando de gastronomía, que les sugiero que vean el corto Jamaica y Tamarindo de Ebony Bailey, que ella es una mujer Blaxican, o sea, es de origen mexicano y afroestadounidense.
Y su trabajo de maestría justo es un corto documental sobre cómo la jamaica y el tamarindo son dos ingredientes africanos y que son parte fundamental de la gastronomía mexicana y muchas veces no somos conscientes de que son africanos, ¿no? Y que el agua de Jamaica, que se llama zobo o bisap en otras partes de la diáspora, pues es algo africano, ¿no? Y es parte de nuestra herencia afrodescendiente y que de nuevo pues no siempre se llama como tal y se borra como bajo estos discursos de, bueno, es que es mexicano y ya, ¿no? Pero es importante hacer la distinción. Entonces empiezo como poniéndoles este panorama de mi propio contexto, desde donde escribo yo y desde donde hago crítica, y pues empezar a plantear la visibilización de las comunidades afrodescendientes e indígenas de personas que viven en Estados Unidos o que somos pues retornados, ¿no? Pues qué padre lo que nos cuentas. Vi el documental y me gustó mucho. Y a mí lo que me ha sucedido es que a través de la cocina empiezo a cuestionar un poco la historia de lo que llamamos México, y siempre encuentro que somos un país donde hay una situación de frontera siempre entre dos culturas distintas, ¿no? Desde la misma conquista, que fue un poco lo que yo me dediqué a investigar en la carrera. Y ya viendo en el día a día, cuando estamos cocinando, cómo utilizamos los ingredientes, cómo tenemos recetas que pueden ser a veces de una raigambre tradicional específica, y sin embargo, cómo hay otras influencias fecundas, como yo las llamo, de sazones y ingredientes y técnicas de cocina de otras latitudes del planeta que finalmente han convergido en México. Y yo creo que este fenómeno no es exclusivo de México, y no solo se acaba con el encontronazo de la invasión española a América, sino que a lo largo de los siglos se continúa, ¿no? Y especialmente yo creo que ahora en relación a Estados Unidos, por toda la población mexicana que emigra buscando oportunidades de trabajo allá. Y lo que yo he distinguido es que en el fondo hay una parte de nosotros, como seres expuestos siempre a estas culturas estimulantes, y que sin embargo a lo mejor pueden ser dominantes y opresivas, pero que a través de la sazón podemos ir encontrando formas de apropiarnos de lo otro para expresar nuestra singularidad. Y a este concepto yo lo quise juntar en un personaje que yo llamo el goloso mestizo, que es esta parte del mexicano que justamente al ver las sazones de otras partes del mundo, de otras culinarias, se las apropia y las va transformando. Y entonces no es raro en ninguna parte de México que en un restaurante, digamos, japonés, de repente te encuentres con que te van a ofrecer chiles toreados, ¿no? Y entonces este tipo de cosas que a lo mejor para una tradición que no está acostumbrada a esto, o agregarle el jugo de limón, que yo creo que es el sazonador primordial de México, incluso a veces más socorrido que el mismo chile. Cuando vamos agregándole estas cosas, vamos un poco desvirtuando la receta tradicional, pero la vamos transformando. Y esta parte tiene que ver con una curiosidad constante y también con una afirmación de nuestra identidad muy particular y que no se puede homogenizar, ¿no? Y estoy seguro que si de repente nos toca recibir un plato de tacos, los vamos a sazonar cada quien a nuestro gusto, ¿no? Le pondremos a veces el cilantro o la cebolla o las dos cosas, y muchas veces en las taquerías aquí en México podemos elegir entre la salsa verde y la salsa roja, o la cruda, o la que lleva aguacate, y cada quien le va a ir poniendo esos ingredientes en una cantidad que se identifica con el gusto propio, incluso obviamente también el limón. Y si nosotros le damos nuestro plato con nuestros tacos ya preparados a la persona que está al lado,
Lo va a comer y probablemente le gustó o no, pero dirá, yo prefiero o la otra salsa o yo no le pongo cilantro. Y esta forma de apropiarnos de la comida para expresar esta identidad que nos satisface a nosotros, pero que también nos pone en contexto con los demás. Entonces yo creo que en ese sentido la gastronomía es una de las expresiones más inmediatas donde esta búsqueda de identidad se da en estos contextos. Sin duda, yo, parto de la base de comida es cultura, porque no es lo mismo que alimentación, y esta es una discusión que he sostenido durante muchos años, ¿no? Se puede alimentar un hámster, una ballena azul, un rinoceronte, y solamente los seres humanos comemos de una manera gregaria, sociológicamente activa, de transmisión de tradición, de emoción, de conocimiento y de amor, por supuesto. Y pienso, a partir de lo que están diciendo, en las migraciones, ¿no? Y cómo las migraciones van, y pienso particularmente en la migración mexicana hacia los Estados Unidos, desde los años 30, 40, con el famoso plan Bracero, y bueno, por supuesto, además, era el territorio mexicano, ¿no? Y siguió conservando los acentos en los nombres y en montones de cosas. Pero cuando las grandes migraciones suceden, se llevan consigo cosas muy importantes, culturalmente cosas muy importantes. Una noción de patria, y estoy parafraseando a José Emilio Pacheco, una noción de patria, un escudo, una bandera, un himno nacional, ciertas tradiciones que pueden diluirse con el paso del tiempo al acomodarse a su nuevo entorno y con las nuevas vecindades que se van desarrollando a su paso. Pero hay algo que llevamos exactamente igual que los caracoles llevan como una concha inevitable sobre eso, que es los sabores. Y los sabores, como bien lo acabas de decir, cada quien tiene su receta particular, pero son los que hacen de ancla hacia la identidad, hacia lo colectivo. Entonces, yo creo que eso es algo que sin duda la comida es un remache identitario inevitable y maravilloso que te hace seguir siendo lo que eres. Un mexicano norteamericano, llamémoslo, también chicano. A mí el término chicano no me molesta. Y escucha, y yo viví en Nuevo México, donde había chicanos que decían a sí mismos orgullosamente chicanos. Tendrás que aclararnos el tema del racismo entre los chicanos, porque yo no lo viví, pero tú no habías nacido. Sí, pues esto es como una problemática muy interesante, porque yo primero, cuando, digamos, en mi adolescencia, principios de mi vida adulta, que bueno, técnicamente sigo ahí, pero bueno, decía, bueno, yo soy chicana, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo hablo ambas lenguas, ¿no? Yo crecí en ambos espacios, yo también tenía como esta onda de no, ni de aquí ni de allá, ¿no? Y como mucho esta crisis de, bueno, es que yo quién soy, o sea, como que ¿qué onda conmigo, no? Y chicano era un término muy… ¿Despectivo? No, era un término muy popular, y entonces era lo que estaba más disponible y era como, bueno, esto es lo que me sirve para describirme, ¿no? Pero luego, conforme fui conociendo más sobre, por ejemplo, los movimientos Mexican American y como algunos de los líderes de estos movimientos, muchos eran muy racistas, y no solo hacia personas negras, que digamos, hay personas negras e indígenas mexicanas, sino incluso hacia personas que migraron recientemente, ¿no? Diciendo así como, bueno, es que estos nos están quitando nuestro trabajo. Yo ya soy American, soy Mexican American, pero yo ya soy American, ¿y qué van a venir a hacer estos mexicanos a quitarme mi lugar, ¿no? Entonces empecé a ver un poco de eso, y luego leyendo más todavía me di cuenta que también había una cuestión de mucho sostener todavía o la raza cósmica o el mestizo, o sea, como esta idea de que, bueno, es que incluso como mexicanos, aunque no nos metamos con la parte estadounidense, pues como somos descendientes de indígenas, ni siquiera
nombrar etnias en específico, sino indígenas así como va, y españoles pues también esta otra crisis, ¿no? Y es como, o tal vez esto es producto de pues los aparatos discursivos posrevolucionarios que también se clavan mucho con el glorioso pasado indígena y no ven a las personas indígenas actuales como conectadas a esas, pues esa historia de larga data. Y entonces me empecé a fijar más cómo hay una romantización de lo indígena, pero de lo pasado indígena, no de las personas indígenas actuales. Entonces personas diciendo como, es que we come from Anáhuac, ¿no? Y es así como, friend, eres de… Aztlán. Ajá, Aztlán, ¿no? Peor. Y es como, friend, you're from Durango, like, no. y pues esta idea de que es posible posicionarse como una persona mestiza, pero el problema es que se posicionan como personas indígenas, no como nahuas, no como zapotecos o mixtecos, que sí hay también comunidades, pues Oaxaca, California, ¿no? O sea, hay comunidades zapotecas, mazatecas, mixtecas, etcétera, etcétera, en varios de los estados, y que ellos nunca perdieron su identidad mixteca o zapoteca, incluso muchas veces nunca pasaron por la identidad de mexicanos, porque nunca les fue de utilidad, ¿no? Entonces ellos están allá, ellos dicen, Mexican, I'm zapoteco, like, perdón, pero yo no sé, sí, es como yo no sé what that Mexican stuff is, o gente que estando allá dice, bueno, es que yo no hablo español, es que eres le llaman de broma, yo no sabo kids, como que no saben conjugar, pero es como, bueno, es que ellos nunca aprendieron español en México, porque ellos son zapotecos, o ellos son mazatecos, o ellos son etcétera. ¿Pero hablan zapoteco o Sí, mazateco? exacto. Sí hablan. Y hablan inglés, entonces es también como, a veces también hay comunidades que por la violencia del Estado mexicano tuvieron que emigrar a Estados Unidos y entonces no se identifican bajo como este espectro del nacionalismo mexicano, porque el nacionalismo mexicano ha tratado de erradicarles desde hace cientos de años, ¿no? Entonces, un poco más adelante les voy a leer un poema de Ariana Brown que me parece fantástico porque muestra este dolor de haber perdido el español como parte de su herencia familiar y al mismo tiempo decir, yo no sé cómo decir que soy una persona negra en español sin que sea un insulto, ¿no? Wow. No, bien, muy bien, maravilloso. Rodrigo, hemos hablado un montón de veces sobre lo mestizo y la importancia de lo mestizo, quiero decir, de las mezclas, de las combinaciones. La cocina mexicana no existiría sin el mestizaje, sin los mestizajes, porque hubo el primero, el del encontronazo de dos mundos, y luego el maravilloso que proviene del galeón de Manila o la nao de China. Algunas veces un poco de broma hemos, Rodrigo y yo, deconstruido un taco al pastor. Y te das cuenta, al deconstruirlo, y si le vas quitando todos los elementos no mexicanos, es más, no mesoamericanos, te acabas quedando con muy poquito, con una salsa de chile tal vez, porque el cerdo vino de España, bueno, y el maíz, claro, porque el maíz es nuestro, ¿no? Pero el cerdo vino en los barcos españoles, la piña es antillana, pero traída desde África, la cebolla es asiática, ¿qué más? El cilantro también es asiático. El cilantro también es asiático, o sea, te acabas quedando, si deconstruyes un taco al pastor y quieres que sea 100% mexicano, tendrás una bonita tortilla con chile. Por eso la importancia del mestizaje y de esta creación del mestizo goloso que fue. Háblanos un poco de ello, para que tiro rollo yo. Pues sí, cuando uno ve estos fenómenos de encuentro, y sobre todo el de la conquista, que termina siendo todavía doloroso para nosotros como mexicanos, te das cuenta que la realidad en ese momento de la conquista, y yo creo que es algo que se prolongó obviamente durante toda la Nueva España y quizás hasta hoy en día con estos discursos nacionalistas, tiene una idea de lo que podríamos llamar el dominio, ¿no? Es decir, esta potencia española, pues en realidad los que vinieron a hacer esa conquista eran también migrantes, ¿no? Buscando una serie de oportunidades que en España no tenían. En esos momentos España también estaba en una situación crítica y sin embargo, a diferencia de otro tipo de migraciones,
estos migrantes tenían bajo el brazo un espantoso documento que era el requerimiento. Y entonces estaba escrito por la autoridad de la corona española, de la autoridad de la corona castellana, perdón, y entonces decía que todos estos territorios que se iban a ir encontrando ya pertenecían por derecho a la reina de Castilla o luego a su sucesor Carlos V. Y entonces aquí lo que estamos viendo es este afán de dominio donde ante la interacción de estos seres humanos pues hay una idea de dominar al otro. Y obviamente eso es lo que desencadena y le da rumbo al proceso con la guerra, a pesar de que obviamente aquí hubo grupos indígenas que fueron los determinantes para que el desenlace fuera el que ocurrió. Pero frente a esta idea de dominio que obviamente mantiene la supremacía del español sobre cualquier extranjero o sobre la población a la que están tratando de someter a la corona de Castilla, lo que se empieza a dar también es este encuentro en lo cotidiano y en la comida. Y en ese momento en que uno puede encontrar lo que yo llamo las influencias fecundas, aquellos elementos de la cultura ajena que de repente tomas para hacer propios. Y esto ocurre de ida y vuelta. No solamente son los españoles que se están sorprendiendo de cómo comen todos los indígenas de Mesoamérica con toda la gama de aromas, sabores, texturas, ¿no? Imagínense estos toscos españoles que venían aquí con sus galletas secas, ¿no? Un poco de vino y tocinos en estos viajes desde las Antillas a la tierra de Veracruz, y que están intentando cazar venados y pescar, pero pues es un trabajo muy laborioso, y de repente llegan los caciques indígenas ya con un grupo de molenderas que van a estar moliendo el nixtamal y haciendo tortillas, y llegan con guajolotes y salsas y toda la comida compleja que había en ese momento en Mesoamérica, y los españoles poco a poco empiezan a ser conquistados a través de esta sazón. Y luego los españoles pues también trajeron los animales y las plantas y comestibles propias de la península, que además venía de un mestizaje muy complejo y largo de las culturas árabe y judía, ¿no? Y finalmente esos productos llaman la atención de la población indígena y se los empiezan a apropiar poco a poco. De tal forma que las cosas que nosotros nombramos de una manera determinada aquí en México son completamente distintas a las de España y con un sabor completamente diferente. E incluso ciertos sabores como el picante se lo llevaron los españoles para poder reproducirlo en Europa, y ahorita, o el jitomate, por dar dos de los ejemplos típicos, y que ahora son ingredientes esenciales de la dieta mediterránea de muchísimos países europeos. Durante el tiempo del virreinato, pues obviamente con esta nao de Acapulco o de China, como le queramos llamar, llegan todos los ingredientes de Asia, y también los ingredientes de Mesoamérica van a Asia para conquistar. No a través de las armas o de esta voluntad de dominio, sino de los sabores y del antojo. Y entonces la cantidad de chiles que se utilizan en la comida de toda Asia es sorprendente, e incluso hay veces que la gente de la India piensa que los chiles son en realidad de origen del subcontinente de la India, y no. Fue gracias a este proceso y estas navegaciones en donde las culturas nos vamos apropiando de lo otro para hacer más rico lo que ya tenemos. Y este es un proceso que se crea y se recrea constantemente y nunca va a terminar, afortunadamente. El goloso mestizo finalmente es aquel que ante la adversidad puede sacarle un sabor delicioso a las cosas, o que cuando tiene de repente una alacena opulenta puede crear salsas deliciosas, combinando chocolate con especias, con chiles molidos y ponerle carne de guajolote, y ahí ya estás viendo las influencias de la cultura africana que tenía esta mezcla gustosa de ciertos sabores ácidos y muy compleja,
con la carne probablemente de pollo europeo o del guajolote mesoamericano y con el cacao mexicano, pero con este dulce que ya le agregaron los españoles con esta influencia árabe. Entonces, en el ejemplo, por ejemplo, del mole, pues vemos todas estas influencias fecundas cambiando los sabores y cómo además cada región de nuestro país a esta receta le va poniendo sus ingredientes locales y un sabor muy particular. ¿Dónde viviste en los Estados Unidos, Junko? Yo crecí en una ciudad pues, chiquis, comparada con Los Ángeles, que se llama Riverside, como a 1 hora de Los Ángeles, porque, bueno, contexto, mis papás tuvieron becas para estudiar sus doctorados, entonces eran estudiantes y bueno, ahí vivimos 9 años. Pero no solo eres afrodescendiente, sino que también tienes una parte japonesa. Sí, bueno, de hecho, Bueno, incluso… ¡qué joya! Es el mestizaje del mestizaje, ¡qué maravilla! Pero creo que también es como interesante plantear las relaciones de poder, ¿no? Que el mestizaje no es nada más como la mezcla indiscriminada, sino es también como estos procesos de despojo y de apropiación, pero no apropiación como en estos términos que mencionas de intercambio, sino apropiación violenta. Incluso hay la idea de la captura de la élite, que es un término que propone, bueno, yo lo he estado leyendo en un autor de origen nigeriano que se llama Olufemi Taiwo, y es la idea de que hay muchos elementos de políticas de identidad que, bueno, esto es otro concepto del Combahee River Collective, que es un grupo de mujeres queer afrofeministas de los 60, 70, y que es pensar que nuestras identidades pueden ser puentes que podemos tender con otras comunidades para pues, resistir a la opresión, ¿no? Hacer luchas revolucionarias, pero las élites se dan cuenta de esto y entonces dicen, no, esto no puede ser, lo apropian, lo sacan de su contexto, es tergiversado totalmente y entonces le quitan todo ese poder político, ¿no? Y creo que esto a veces pasa con los procesos de mestizaje, incluso cuando hablamos de la comida, ¿no? Porque es algo tan sencillo como los insectos, ¿no? Que si los escamoles, o que si las chicantanas, o que si los chapulines. Hace 30 años a los chefs fresísimas en la vida se les hubiera ocurrido, ay no, qué asco, o sea, bichos, güey, no. Y ahorita es justo parte de este proceso de apropiación de las élites, que como ya algún gringo, algún europeo dijo que el futuro son los insectos porque tienen mucha proteína y son muy sanos, pues ya los descubrieron, ¿verdad? Y ¡ay! Es que hay unas cosas que se llaman chapulines, está increíble. Y entonces tenemos todo este proceso de gourmetización, que es la gentrificación de la comida, es decir, las élites se apropian de ingredientes y comidas que son muy accesibles, son baratos, y lo van transformando a algo gourmet y entonces se va encareciendo tanto porque las élites ya decidieron que está de moda, que se vuelve inaccesible esta opción pues, nutritiva para las poblaciones que lo generaron. No solo pasa con los insectos, algo tan sencillo como el tuétano. Hace 7 años, ¿quién comía tuétano? Pues los pobres, ¿no? Yo. Pero digamos, no era una cosa de restaurante gourmet, ¿no? Y ahora venden el tuétano, ¿no? Así 500 pesos, y con su espolvoreadito. Sí. Y ahora, ¿cuánto cuesta un tuétano en una carnicería, no? Y entonces el problema es que algo tan nutritivo, que tiene, pues eso, tantos beneficios para, digamos, energéticos, es apropiado por la élite y ahora es carísimo comprar un tuétano y entonces ahora ¿qué va a comer la gente? Y lo mismo con el quinoa, pues estoy viendo, presiento que va a pasar, no tarda, con las alegrías y todas estas cosas el amaranto, pero pensar en cómo se van apropiando estas cuestiones a través de las relaciones de poder me parece bien interesante. Y que creo que es lo mismo con los discursos sobre como mestizaje o poblaciones diversas, ¿no? Igual hace 20 años no existían las poblaciones afromexicanas, no porque no existiéramos, sino porque no éramos nombradas en ningún lado. Ni visibilizadas. Sí, claro, y activamente se negaba nuestra existencia. En 1997, que empezó
uno de los primeros colectivos, México Negro, a hacer los encuentros de pueblos negros y demás. Ahorita, 20 y tantos años después, es que está el reconocimiento constitucional en los censos, pero ahora todo el mundo ya dice que es afromexicano, ¿no? Porque mi bisabuelo era negro de Veracruz, ¿sí? ¿No? Y que es como, solo de tener la ascendencia no significa que sea parte de tu experiencia vivida, ¿no? Y creo que es bien importante hablar de esto porque entonces también se va diluyendo la violencia del racismo. Pensó, bueno, es que yo, o esta otra narrativa, ¿no? De mi bisabuela, que era una princesa maya, que todos lo hemos escuchado también. Y eso, ¿no? Creo que es bien interesante plantearlo en estos contextos porque también poblaciones asiáticas en México hay de todo tipo desde hace cientos de años, pero tampoco somos tan reconocidos. Apenas no hubo una disculpa a las comunidades chinas por la masacre de Torreón. Entre otras, porque no fue la única. Sí. Está este libro fantástico de Julián Herbert. La Casa del Dolor Ajeno. Exacto, La Casa del Dolor Ajeno, pero hay muchísimas otras obras de escritores coreanos, americanos, japoneses mexicanos, personas mexicanas que hablan de Japón, o sea, pues eso, ¿no? Hay muchas mezclas, pero no todas las mezclas son entendidas igual, o no, algunas son, ay, wow, qué bonito, qué increíble, y otras son como, hasta que se pongan de moda, ¿no? Como el tuétano. Sí, me parece una reflexión importantísima, necesaria y muy inteligente. Y a ver, y tienes razón, finalmente todos tenemos un tanto por ciento de sangre negra dentro de nuestro cuerpo. Finalmente todos venimos del continente africano, desde Lucy hasta nuestros, ¿no? O sea, pasando. Pero es cierto, la apropiación cultural de identidades, comidas, razas, etcétera, provoca gravísimos problemas. Yo de repente, cuando decías racismo, yo pensaba en que tenía que ver más con xenofobia o con clasismo. No estoy seguro, no estoy seguro, hablando de los chicanos en los Estados Unidos, si es un tema, a ver, racismo tiene que ver con el color de la piel, ¿no? O por una parte. ¿Tenía que ver más con xenofobia o con racismo o con clasismo? ¿Es eso? Pues también creo que hay que pensar que no son, estos sistemas de opresión no son cajoncitos separados como cada uno por allá. O sea, no podemos pensar en el racismo sin pensar en el clasismo, sin pensar en la xenofobia. O sea, todos están relacionados de una manera tan íntima que sirve más bien pensar como esta nube así que tiene unos tentáculos en lugar de pensar que son cosas separadas. Pongo un ejemplo muy claro y de racismo lingüístico que todavía es utilizado en México, la palabra naco, ¿no? La palabra naco se usa para referirse a una persona pues pobre por lo general, pero que se insinúa que no tiene clase, que no tiene modales, pero hay un origen indígena de esta palabra. Y entonces mucha gente que todavía usa la palabra como término despectivo dice, bueno, no, es que yo no lo uso de manera racista. Yo lo uso porque estoy diciendo que una persona no tiene educación, ¿no? Y es como, pero esa conexión inherente entre no tener educación o modales o lo que quieran y ser indígena está ligado de manera, de nuevo, intrínseca, ¿no? O como con estas, los gritos del fútbol, ¿no? Homofóbicos que dicen, no, es que no es porque sean gay, o sea, es porque no tienen valor, ¿no? O porque no son hombres. Es como, sí ven a dónde estamos llegando, amistades, ¿no? Entonces, sí es xenofobia, sí es clasismo y sí es racismo, es pensar en que solo son diferentes caras de un mismo fenómeno, de un mismo monstruo, si así lo quieren, y que lo más denso es cuando interiorizamos esas dinámicas y aunque somos personas oprimidas, las reproducimos también contra otras personas de nuestra misma comunidad o que están un poco más como abajo en estas jerarquías raciales y entonces esa es la trampa del racismo, ¿no? No solo daña al oprimido, sino al opresor, porque si yo no me valoro como superior respecto a fulanito, entonces ¿yo quién soy? Entonces yo no valgo por mí mismo porque siempre tengo que compararme por encima de alguien más. Y perdón, solo para terminar, como cerrar esta idea. No.
es algo que propone Toni Morrison en su libro Jugando en la Oscuridad, que ella hace toda una serie de crítica literaria y dice, bueno, es que yo no me voy a preocupar de si este libro o este autor es racista o no. Lo que yo les quiero mostrar es que a lo largo del canon literario estadounidense no podemos hablar de blanquitud a menos que se hable de negritud, o negrura si quieren, ¿no? Porque negritud es el movimiento del Caribe. Pero dice, bueno, es que si yo tengo, por ejemplo, un punto blanco en esta mesa, pues no lo voy a ver porque la mesa es blanca, ¿no? Pero si yo pongo un fondo negro y pongo el punto blanco, entonces hay un contraste enorme. Y es lo que siempre se hace, aunque no se mencione de manera explícita en estos textos, menciona Hemingway, menciona Huckleberry Finn, esta obra, siempre está esta necesidad de contrastar la belleza increíble, superioridad de la blanquitud, y para poder hacer eso, para poder alzar, tienes que bajar los otros, claro, tienes que hacer ese contraste. El contraste, pues. Y entonces esto ocurre muchas veces con las comunidades mexico-estadounidenses mestizas, que por ser mestizas se sienten superiores a los pueblos afromexicanos e indígenas mexicanos, ¿no? Es que yo no soy una india, ¿no? Tal vez era una mexicana, pero yo no soy una india. Y es este racismo interiorizado que, como decía, pues al final daña a todo mundo, ¿no? ¿Cómo ser antirracista? Está aquí afuera, si alguien… a ver, déjenme… No hemos abordado el tema que da nombre a esta charla, que era desde la ficción literaria al placer culinario. Y yo me quedé pensando desde que me dijeron que estuviéramos aquí en estas dos variables. Y me quedé pensando también que no conozco… Mira, soy un lector, eso es lo que soy en mi vida. Y soy un lector de ficción, de novela, de cuento. No conozco una sola novela, o por lo menos no la tengo en la cabeza, donde no haya comida. ¿Y esto qué quiere? O sea, ¿hacia dónde va mi punto? Es una especie de pequeña provocación. O sea, hay comida en Los Miserables, hay comida en Toni Morrison, sin lugar a dudas, hay comida en Rulfo y también hay comida en cualquiera, o sea, en Dickens, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Y la pregunta es, ¿por qué hay comida en estos textos de ficción? Y yo estoy convencido que tiene que ver con humanizan a los caracteres de ficción. O sea, a esos personajes creados se vuelven humanes gracias a la comida. La comida es ese vínculo terrenal con todo aquello que nos genera placer, identidad o bueno, subsistencia, punto. Entonces, bueno, ahí se las dejo. Pues sí, yo creo que siempre va a depender lo sabroso de la narración, quizás de cómo el autor se vincula con el proceso de comer, ¿no? Y entonces hay algunas narraciones que son deliciosas y complejas y luego te enteras que efectivamente Víctor Hugo pues, era un goloso total y cuando en Los Miserables va describiendo las distintas comidas, también te va poniendo ahí los matices de la observación social que tiene, ¿no? Entonces él, por ejemplo, decía que cuando un estudiante de París compra un chuletón, que es un trozo grandote de carne que tiene hueso, pues lo primero que hace es asarlo y eso le dura el primer día porque le va sacando un poco de carne y se la come. Y luego el resto de la carne que viene en la pieza adherida al hueso la mete en una marmita y entonces ya le queda el estofado. Y al final, como solo le queda el hueso, pero hace el caldo, ¿no? Y entonces vas viendo cómo los autores muchas veces se fascinan por todo ese universo de aromas y sabores que a veces son inspiración directa. Estoy pensando, por ejemplo, en Nico Kazantzakis y todas sus descripciones mediterráneas, en donde describe cómo en cada casa, cuando pasa un transeúnte,
lo invitan a entrar y le dicen, hay un poco de pan, ¿no? Y te describe que el pan está recién horneado y cómo lo hicieron, y todas las hierbas que están sembradas en el mismo patio, y si es próspera la persona que está invitando, dice, y tenemos un poco de raki, que es este aguardiente que tiene anís, y entonces dice, pasa, y bebamos algo y platiquemos. Y entonces todas las conversaciones siempre están alrededor de la mesa. Y si ya es una comilona, pues te describe el cerdo asado, o entre los musulmanes de la zona, el carnero. Y entonces vas viendo cómo esa inspiración está ahí presente justamente para darle ese toque vivencial con el que nos identificamos todos, ¿no? Y ahí hay un término que yo llamo la pornografía gastronómica, que cuando tú empiezas a describir en forma suculenta aquellos alimentos, como la mayoría de nosotros estamos leyendo y de repente nos empezamos a imaginar aquello, se nos antoja, ¿no? Y entonces de repente te empiezan a decir, y entonces el chuletón asado burbujeaba un poco de la grasa en las brasas, y el aroma ligeramente ahumado, y con la salsa de al lado, y en fin, empiezas a hacer todas estas descripciones y te da un hambre espantosa, y en ese momento dices, yo soy eso. Entonces, obviamente en la ficción está muy presente siempre el recurso de la gastronomía o de la comida, pero en otro tipo de textos como la crónica está también presente, ¿no? Sí, claro. Y concretamente, si nos vamos a los cronistas Reyes, sí. Y de los conquistadores, pues ahí te van describiendo, ¿no? O sea, de repente te das cuenta que Bernal Díaz del Castillo está maravillado que cambió su sartalejo de espejitos, ¿no? Por una caja que tenía ciruelas maduras ahí cerca de la costa de Veracruz, y te habla de los capulines de la tierra, las cerezas de la tierra, que son los capulines, y empiezan a describir todos los alimentos que de repente se encuentran en Tlatelolco, en el mercado, y ya está salivando a la mitad de esa descripción, ¿no? Entonces yo creo que hay en ese sentido un uso de la alimentación, de la comida en la escritura, que siempre nos vuelve más próximas las experiencias que nos están narrando. Wow. Tengo una pregunta, querida. ¿Qué se comía en tu casa en Riverside? O sea, esos ¿eran tres o más? Esos tres migrantes que van desde México y se instalan en California, ¿qué comían? Así, mi recuerdo más claro, que cada que lo como hasta la fecha me acuerdo, es el morrita, frijoles negros en todas sus acepciones, enfrijoladas, o sea, sopa del frijol, pero así con quesito fresco. Y que además era muy chistoso porque nuestros vecinos de junto eran estadounidenses de Ohio, y eran 3 niños más o menos de mi edad. Y era bien chistoso porque llegábamos de jugar así de la tarde, y mi mamá, a ver, ¿quieren enfrijoladas? Sí, enfrijoladas, yes. Entonces, pues también era una manera como de compartirnos con nuestras amistades, y que también fue una manera de intercambiar con todas las comunidades con las que tuvimos pues amistad, ¿no? Unos amigos muy buenos de mis papás eran una familia senegalesa que tenían una hija también de mi edad, y era increíble que ellos iban, y mi abuela les hizo, una vez que nos fue a visitar, tripas de leche, que es como las tripas rellenas de… Buenísimo. Sí, y entonces eso para ellos todavía, o sea, eso sí era halal porque eran de res, y entonces dice que estaban así atascándose de qué increíble, ¿no? Esta cosa, y que también es pensar, bueno, estas recetas, muchas de las recetas veracruzanas que se sabe mi abuela, son recetas afrodescendientes, ¿no? Todas las vísceras son recetas que nacieron en comunidades afro, porque pues la gente blanca se comía la carnita y lo que queda, las vísceras y demás, pues por eso tenemos también el mondongo, ¿no? Que bueno, también le dicen callosa a la madrileña,
es mondongo, amistades. Entonces, y que también son toda esta combinación de ingredientes y que todavía, pues tanto de aquel lado como cuando regresamos, son de las comidas que tenemos también. De las comidas de mi infancia eran la comida tailandesa, que había un lugar súper barato a la vuelta, así cerca de la casa, y entonces había junto un súper de ingredientes y cosas tailandesas, y mi papá le dijo a la señora, oiga, ¿cómo hago esta sopa de coco que se llama tom kha gai? Le dice, si me compras, te enseño cómo hacerla. Entonces, así fue como aprendió mi papá a cocinar comida tailandesa. Mi mamá tiene un montón de recetarios coreanos, o sea, realmente fue una oportunidad, no solo para pues, ir a la escuela, no ir a la universidad, sino realmente para conocer y compartir a través de la comida, ¿no? Y que realmente la comida es lo que tendía estos puentes. Y por último, otro aviso parroquial, Ebony Bailey, la directora de Jamaica y Tamarindo, ahorita acaba de hacer una película, ya un largometraje, que no recuerdo el título exactamente, pero es algo con abuelas, y es la historia de mujeres que están en Estados Unidos, que son abuelas, de Yucatán, de Puebla, de Veracruz, de Guerrero, y las graba cocinando y habla con ellas, y es bellísimo cómo todas ellas mantuvieron esta identidad pues regional, ¿no? Para sus familias, y que pues está en eso, ¿no? En hacer un mondongo, o en hacer plátanos fritos, o en hacer pozole, ¿no? Que también hay 1000 formas de hacer pozole, y que a través de las descripciones que hacemos también de ella en la literatura podemos, pues como dices, ¿no? Humanizar y darle esta otra dimensión. No es lo mismo solo hablar de manera árida, bueno, es que en 1600 no sé qué trajeron el cerdo ibérico, ¿no? A pensar como, bueno, es que el cerdo pelón mexicano se hace así, cuando lo preparaban sentía esto, es esta conexión con nuestra identidad, justo porque es lo que nos ha nutrido en todo el sentido de la palabra, no solo nutrir como para la subsistencia, para la energía, sino nutrir nuestras identidades y nutrir nuestros sentimientos. Está esta idea tan bonita del comfort food, ¿no? De la comida que te da confort. Y bueno, sí, me parece increíble todos los puentes que se pueden tejer a través de la comida y cómo hablamos de la comida que comemos. Sí, la conservación, recuperación, transmisión de la cocina tradicional es un acto anticolonialista, sin lugar a dudas. O sea, genera identidad y cohesión y tradición y maneras de ver al mundo. Contamos historias desde tiempos inmemoriales, desde que el ser humano aprendió a hablar, empezó a contar historias alrededor de la fogata, luego se pasó a las cocinas medievales, luego se pasó a las cocinas de la llamada Nueva España, y se sigue en las cocinas de hoy, en cualquier lugar de nuestro país. Si te acercas, no solamente escucharás crepitar la tortilla sobre el comal, sino a una mujer o a un hombre contando una historia. Y yo creo que esa es la parte vital e importantísima de transmisión de conocimiento de la cocina. ¿Por dónde seguimos? Me quedé pensando en la comida, en la cocina conventual, en esos platos, Rodrigo, que generadores de identidad, mole poblano, chiles en nogada, manchamanteles. Sor Juana Inés de la Cruz, aparte de ser una espléndida poeta, era una gran cocinera y era una magnífica administradora. Era administradora del convento de San Jerónimo y además hace su libro de recetas. Yo a veces agarro alguna de esas recetas, no solo saliste por allá. Entonces, así sucede la magia. Y siguen teniendo la pertinencia, el sabor y todo aquello que proviene de esos tiempos. ¿Qué podemos decir sobre esta cocina de la nueva? Porque pareciera que el siglo XVII no existió, ¿no? Y sí existió. Claro que existió, sí. Pero en los libros, o sea, entiéndeme, no sabemos poquísimo. Sí, y hay que mencionar que, bueno, en estos conventos las cocinas eran casi los laboratorios de la cocina. ¿Por qué? Porque había todas estas mujeres que estaban recluidas, que podían ser de distintos estratos sociales,
pero las que eran más pudientes llevaban ingredientes y productos que muchas veces trataban de reservar de alguna manera para su consumo propio, tenían como que su guardadito, pero muchas veces tenían que compartirlo y obviamente había muchas personas de distinta ascendencia trabajando en esas cocinas. Entonces sabemos que estas monjas pudientes llevaban incluso sus esclavas a la vida conventual y ellas eran las que muchas veces cocinaban. Entonces esta sazón finalmente afro está muy presente en las recetas y a veces ni siquiera las percibimos porque no las alcanzamos a distinguir como algo distinto de lo que ahora llamamos lo mexicano. Pero justamente en el caso del mole, la cantidad de especias y de sabores que están contenidas en la salsa y que es algo muy distinto a lo que podríamos llamar el mole prehispánico, que son en general salsas, ¿no? Salsas donde vas a meter verduras o carnes. En el caso del mole, ya como lo entendemos con el chocolate, etcétera, están presentes estas sazones de otras latitudes donde esas mujeres que están cocinando ahí están impregnando su cultura y su sabor en esos platillos. Y hay que mencionar que además ellas, las esclavas o las mujeres que ayudaban en el convento, eran las únicas que podían realmente salir al mercado, ¿no? O sea, las monjas necesitaban siempre estar en reclusión y entonces ya en el mercado empezaba una interacción diferente donde toda la serie de ingredientes que podían llegar a la ciudad donde estuviera el convento, ya fuera Puebla o la Ciudad de México, por citar simplemente las dos grandes ciudades de esa época, vas viendo cómo esos ingredientes de temporalidad y que son ancestrales y tradicionales de la alimentación mesoamericana empiezan a aparecer en esas recetas. O como ciertos productos que de repente tienen esa temporalidad y le dan al platillo esa característica. Estoy pensando en la nogada, que se hace con una nuez que llamamos de Castilla, igual que hay una calabaza de Castilla, cosa que no existía, ¿no? Pero bueno, de estas cosas tremendas que ocurren en la cultura. Pero el chiste de hacer esa nogada es con la nuez cuando está fresca, es decir, apenas está creciendo y ya revienta el fruto y en ese momento se recolecta y es el único momento en el cual tú le puedes quitar la piel café al fruto y entonces te queda la nuez blanca, la cual tiene un sabor muy particular y ese es el que nos gusta en la nogada tradicional. Y entonces ahí estás viendo cómo en una época determinada es que está la temporada de los chiles en nogada, porque es el único momento en que puedes tener el producto con esa frescura y para hacer la receta tradicional. No quiere decir que esa nuez después la tuestes y sepa rico, pues sabe muy bien. Y puedes hacer una salsa, pero la gente te va a decir, esto ya no es una nogada tradicional. Entonces vas viendo cómo en esos conventos había experiencias rarísimas, por ejemplo, el chocolate era algo que se bebía constantemente, ¿no? Con cotidianidad y de repente las prioras del convento lo prohibían porque decía el arzobispo que no se podía tomar en la época de era la Semana Santa. Era súper lujurioso. Sí. Pero además es súper lujurioso las propias creaciones que hacían. O sea, estoy pensando en todo el mundo interior de esas monjas, ¿no? que iban sacando sus más íntimos y pecaminosos deseos en un plato. Sí, pues toda la sensualidad sublimada a través de la comida, porque era, digamos, uno de los pocos placeres carnales a los que finalmente podían tener acceso, siempre y cuando no fuera en la Semana Santa o en los momentos de ayuno, ¿no? Pero incluso cuando les prohibían el chocolate, llegó a haber en alguna ocasión en el convento de la Merced, de Jesús María en la Merced, una huelga, ¿no? Porque querían tomar el chocolate y entonces lo tenían prohibido por la Semana Santa
y hicieron una huelga y finalmente recuperaron el derecho a beber el chocolate, pero había cosas ya muy pasionales, ¿no? O sea, como el arzobispo Ayari Seijas, que era uno de los que finalmente fastidiaron a Sor Juana, era muy estricto y maniático y demás, y era de los que ponían estas normas para que no bebieran el chocolate. Le mandaban luego ramos de flores con alacranes dentro para que en una de esas un güero le picara y lo matara, ¿no? Y entonces acabara con todas esas prohibiciones porque era muchas veces una reclusión no producto de tu propia voluntad, ¿no? Que tienes una vocación religiosa, sino porque así era el canon, la tradición, y ni modo, te tocaba el convento. Entonces, en la comida también tienes una forma de resistencia sensual. Qué bonito. ¿Tenías un poema por ahí? Sí, quería leerles un poema de Ariana Brown, de su poemario Sana Sana, que ella su papá es afroestadounidense y su mamá es de origen mexicano, y que creo que ilustra como todos los puntos que estamos abordando acá sobre las relaciones de poder y como lo que queremos buscar y cómo reclamar, pues qué es ser mexicano, ¿no? Que también es… ¿Quieres que te sostenga el micrófono o puedes? No hay problema. Se ve que es mucho más joven que yo, porque yo necesitaría sin duda un atril para poder manipular el poema se llama 23 o 23. It took me 23 years to learn to speak Grandma's language, the one she kept from us, gun under the mattress, afraid we'd come too close to its edges and end up dead or dying. And the land that refuses to love us the way our grandmothers do. I don't know how to call myself black in Spanish without it being an insult. Mexicans refuse to speak to me in Spanish because I am black. Grandma, I'm learning anyway. That language is a belonging. My Spanish, my Spanish, my Spanish. A thing I worked for and on, until each word became a match, each sentence a flame. I'm nowhere near as powerful as I could be, but I will be. You didn't know I was coming back, but I came and did not conquer. Conquest is for cowards, and I only take what belongs to me. Isn't this what I was promised? For every plant, crop, and seed Abuela picked from the ground, a prayer that one day I would sound like a younger version of her. On the day I was born, my mother gave me a name that works in both languages. Ariana, bienvenidos, welcome home. Ah, bien, bravo, qué bonito. ¿Repite el nombre de la autora? Sí, ella se llama Ariana Brown. Ella tiene un poemario que se llama Sana Sana. El más reciente se llama We Are Owed. Los dos se pueden comprar en Amazon, creo que en digital y en físico. Les recomiendo en físico porque ella explora todas estas, pues la violencia y el peligro que supone el nacionalismo tanto mexicano como estadounidense, o sea, los nacionalismos en general, y de cómo se halla ella en un contexto en el cual pues su lengua ancestral es el español y que le ha sido arrancado y que le es arrancado constantemente por las personas que se niegan a reconocerla, o sea, otras personas mexicanas que se niegan a reconocerla como una mujer pues también de origen mexicano, ¿no? Wow. Me quedé pensando en las enormes diferencias que hay en los movimientos chicanos, por ejemplo, de 3 lugares: California, Texas y Nuevo México. Fíjate, aunque no hay distancia entre los 3, o sea, podría ser lo mismo, no lo es. El movimiento chicano, angelino o californiano proviene de una lógica distinta que tiene que ver con los pachucos, que tiene que ver con la recuperación de lo mexicano pasada por ese tamiz. Y en cambio, el movimiento chicano de Nuevo México reivindica sus raíces españolas. Fíjate qué cosa más curiosa.
se supone que Felipe III o IV da una real encomienda a los habitantes de esa zona, diciendo que son españoles. Entonces, el movimiento chicano no solo proviene de México, sino que reivindica sus raíces españolas y sus posible nacionalidad española. O sea, se va mucho más allá. Y en el caso del movimiento chicano de Texas inventan la comida Tex-Mex, haciéndole un gran daño al mundo. Nos dieron Celina, no manches. ¿Eh? Nos dieron Celina. Yo la vi cantar. Ok, estuve en un concierto de Celina sin saber quién era, en Ensenada, California. Me llevaron a conocerla y salí de ahí así. Biri, biri, bam, bam. Exacto. El chico del departamento, ¿sí? Ok. No vamos a hacer un concierto de Celina, pero sí decir que fue una importantísima creadora de la lógica Tex-Mex, por supuesto, y de reivindicación del español como idioma oficial de este movimiento cultural, por llamarlo de alguna manera. Sí, pero la comida a mí me sigue causando bastante problema. California no sucedió así, Nuevo México no sucedió así. Y creo que también es interesante plantear en muchos de los mexicanos, americanos, mexicanos, estadounidenses en Texas sostienen mucho esta idea como de es que los gringos nos quitaron nuestras tierras, ¿no? Y Gloria Anzaldúa es muy, muy por ahí. Y luego nos damos los golpes de pecho con Gloria Anzaldúa de que wow, sí, increíble, pero ¿quiénes tenían tierras en México en el siglo XIX? Evidentemente no eran personas indígenas, evidentemente no eran personas negras. También ella, Gloria Anzaldúa, habla mucho sobre la mantilla, ¿no? Como la mantilla era de la cultura machista mexicana, que bueno, ¿qué mujeres tenían el privilegio de usar una mantilla? Pues las mujeres blancas de la élite, ¿no? Y que aquí también es interesante contextualizar las experiencias mexicano-estadounidenses, o sea, como que ahora hacemos así parejo, ¿no? Es que todas las personas mexicanas estadounidenses sufren horrible, bueno, los hijos de Peña Nieto no creo, ¿no? Y, o la familia de Herbés, ¿no? O sea, no es lo mismo pues la experiencia que tienen ellos que la experiencia que tienen las personas, como decía, de origen indígena, y que también acá creo que es muy importante mencionar el trabajo de Odilia Romero y el trabajo de Cielo, que son un colectivo que está basado en Los Ángeles, que lucha por los derechos de personas indígenas en esta región, porque es algo tan sencillo como el hecho que durante la pandemia pues no había información en estas lenguas sobre el COVID para las comunidades, o sea, no hablaban inglés, no hablan español, hablan mazateco, hablan zapoteco, hablan mixteco, hablan un montón de otras lenguas y también tienen el derecho a tener la información, ¿no? Y también es cuestiones sobre si muere una persona ya, ¿cómo le hacemos para traerla de regreso? Si le quitan los hijos a alguien, ¿cómo ayudamos a la mamá? Porque también los servicios de protección a los niños en Estados Unidos muchas veces le quitan los niños a las mujeres porque parece que están mal. No porque haya abuso realmente, sino porque es parte de las herramientas racistas que utiliza el Estado para destruir a estas comunidades racializadas, no blancas. Y que hacen un trabajo bien importante de nuevo. Ellos no son, esto es interesante, ellos dicen siempre, yo no soy chicano, yo no soy latino, yo soy, y ahí su etnia en particular, ¿no? Y que como regresando a atar esto con la comida, son las mismas comunidades que hacen sus restaurantes, hacen sus puestos, hacen sus espacios y que están así, porque es una manera de recordar de dónde venimos aunque ya no estemos allá, ¿no? Es la misma razón por la cual celebran las fiestas patronales de sus pueblos del otro lado, o la razón por la cual traen maletas y maletas de México para California llenas de tlayudas, ¿no? Que una vez a mi mamá en la aduana le abrieron una maleta y pues estaba llena de moles y cosas y le dice, ay, ustedes mexicanos siempre traen su comida a todos lados, y mi mamá como pues sí, ¿no? ¿O no? ¿Ustedes no? Y que como que ha pretendido ser también una herramienta para denostar. Pensemos el hecho que le digan frijoleros a los mexicanos de manera negativa, que también se me hace como
chistoso porque si acaso seremos maiceros, ¿no? Pero bueno, en fin. La cuestión es que, o a las personas de origen de la India que les dicen que huelen a curry, o sea, también se utiliza la comida como una manera de violencia, de deshumanizar, sí, claro. o es como decir que la gente asiática comen perros, o sea, la comida también es una herramienta, como decías, para humanizar y deshumanizar, pero las maneras en las que reapropiamos ciertas comidas que nos dijeron que no nos deben de gustar, o el hecho incluso de que la comida sana y nutritiva, si vas al nutriólogo no te va a recetar un esquite, ¿no? ¿Por qué? Pues el maíz es muy sano, igual no le vas a poner 3 kilos de mayonesa, pero ¿por qué la comida nutritiva es una pechuga de pollo sin sal, ¿no? Y que también tiene que ver con, desde el mundo de la nutrición y la medicina y la gastronomía, cómo se van separando ciertos alimentos como buenos o malos y que no tiene que ver con su condición de pues, qué tan nutritivos son, sino de mantener la supremacía blanca a través de otros lados, ¿no? Una tlayuda es increíble para que tengas energía todo el día o como les decía, la gourmetización, ahora ya los escamoles y los chapulines ya son una comida premium, pero esto hace 15 días que lo descubrió don no sé qué y no sé qué de tal y tal, ¿no? 40 apellidos compuestos. No me tientes porque yo sí digo nombres. Cruzando de la ciudad de Nueva York, cruzando el río a 45 millas aproximadamente, existe un lugar llamado Paisac en Nueva Jersey. Tiene 352,000 habitantes y 351,900 son poblanos. El alcalde es poblano, entiéndeme, fue Paisac es, si habrán notado, dejé a 200, son 200 coreanos que se volvieron casi mexicanos. Es bien chistoso los fenómenos de integración, de cómo esos 200 coreanos hablan en español, comen semitas, es bien chistoso cómo las sociedades se van amalgamando, transformando, convirtiendo a partir de fenómenos migratorios y de fenómenos también que tienen que ver con la alimentación y con todo aquello que nos identifica como humanos, pues, ¿no? Creo que tenemos, por favor. Nada más para abordar un poco esta temática, yo creo que uno de los graves problemas por los que se han mencionado tiene que ver con esta visión capitalista de las industrias queriendo apropiarse del acto de cocinar y alimentar a los demás. Entonces, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, todas estas industrias que se crearon para alimentar a los soldados, pues están ya moldeando la forma en la que comemos. Y se van apropiando poco a poco de estas culinarias tradicionales y que son siempre sabrosas. E incluso esta parte de la gourmetización que mencionas, yo creo que en el fondo es porque la comida tradicional muchas veces es mucho más sabrosa que las complicaciones que de repente se pueden hacer en un restaurante de 3 estrellas Michelin, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, cuando nosotros cocinamos y cocinamos con nuestros ingredientes tradicionales y las recetas tradicionales, aunque tengan los cambios de los que hemos estado hablando, en el sentido de mezclar sabores, dependiendo también de los contextos y de la convivencia con otros grupos culturales, finalmente estamos ejerciendo un acto de resistencia, sí, porque estamos defendiendo una forma de ver y saborear al mundo que es muy importante. Y yo creo que en ese sentido es una fuerza que está ahí presente y que veo muy difícil que con todo el poderío de la industria, de la alimentación, finalmente lo sabroso está ahí y lo vamos a poder siempre rescatar y tomar nosotros. Déjenme decirles algo importante. Rodrigo se dio a la titánica tarea de intentar reconstruir parte, porque no era imposible hacerlo completo, el menú
de la comida que le ofrece Moctezuma Xocoyotzin a Hernán Cortés. Lo hiciste. Pero no solo eso, hizo también, bueno, cuéntalo tú, ¿para qué lo cuento yo? O sea, la vajilla hecha de barro, a partir de… Cuéntalo, anda, que creo que es importantísimo. A partir de ver lo que decían las crónicas sobre la forma suntuosa que tenía de comer Moctezuma, aquí en la UNAM, en el Centro de Investigación en Desarrollo Industrial, desarrollamos una vajilla con piezas de basalto, ¿no?, que es esta piedra para los molcajetes y los metates. Hicimos unas copas sofisticadísimas de piedra de obsidiana, otras piezas de madera y el barro que menciona Benito, para un poco rescatar esta forma de cocinar. Y creo que aquí hay un punto que es bien interesante, ¿no? O sea, nos refieren que Moctezuma, cada vez que comía a mediodía, le servían 300 platos ¿no?, distintos. Era dentro de 30 guisados distintos. Digamos que de cada guisado había 10 porciones y el tlatoani podía a veces comer en público o en privado y se sentaba y recibía, digamos, la vista de todos los platillos, que llevaban además un brasero con carbón abajo para que no se enfriara la comida. Y entonces sí le iba seleccionando lo que se le antojaba o lo que quería compartir con el consejo de ancianos que comía en una habitación al lado de él. Y entonces, ya después de que él había seleccionado la comida, era lo que le llevaban finalmente, se lavaba las manos y comía aquello. Pero uno diría, bueno, ¿qué es esto, no? O sea, 300 platos. ¿Qué pasaba con el resto que no se comía? Pues obviamente era el alimento que estaba que alimentaba a todas las personas que vivían en el Palacio de Moctezuma, y también, cuando la comida era pública, parte de esa comida se compartía con el pueblo que se acercaba al palacio a probar la comida. Y aquí lo interesante es que en esta sociedad tan estratificada y obviamente desigual, como era la mexica, sin embargo, los ingredientes que se utilizaban en la mesa de Moctezuma eran los mismos que en general el pueblo tenía, quizás con muchísima más variedad, porque llegaban como tributo, ¿no? Pero esta noción de que el privilegiado tiene también el deber religioso de compartir con el resto, hace que haya una dinámica distinta a la que actualmente hay con este capitalismo salvaje. Hace muchos años me contó Rodrigo que las tortillas que comía el emperador estaban selladas, tenían un sello, o sea, a la hora de cocinarlas con un sello de madera, y tenían el sello de Moctezuma. Yo siempre he querido hacer tortillas que digan, Benito, me voy a mandar a hacer un sello. Nos quedan 5 minutos. Junco, cuéntanos algo más. Fue bastante, este conversatorio ha sido de chile dulce y de manteca, como deben ser las gastronomías, ¿no? Sí, pues como por último, también decir que justo he aprendido mucho sobre todas las formas en las que la comida supone resistencia, incluso anticapitalista, que creo que es bien importante marcar esa dimensión por el trabajo de mis jefes, que son etnobotánicos, y yo también tuve como el privilegio de crecer con ellos, no solo investigando sobre estos ingredientes y cómo se utilizan en diferentes regiones, sino dándole su lugar a las comunidades indígenas que la produjeron, ¿no? Que el trabajo que he aprendido de mis papás no es, yo descubrí que hacen tal y tal y tal, ¿no? Sino estas personas dicen, yo les pregunté, todo muy bien, pero siempre como esta co-construcción y de pensar que por eso también es muy importante el consumo local, ¿no? O sea, realmente el tianguis, ahorita ya está muy de moda la kombucha, por ejemplo, no es que es un fermento, es buenísimo para la panza, y es como amistad, ahí está el tepache, o sea, ahí está el tepache. Y que muchos de estos ingredientes o comidas justo han sido denostadas
de manera clasista y racista, y que pues como generaciones más jóvenes que ya estamos teniendo estas conversaciones, ¿no? De que existe el racismo en México, bueno ya, eso ya lo pasamos, sí existe, y que también podemos ser antirracistas desde pues la comida que comemos, ¿no? Y que ir a comer en el tianguis va a ser así bueno, bonito y barato, vas a comer increíble, no te vas a gastar 1,000 pesos en una tortilla de este tamaño, y también es una manera de conectar con nuestras identidades, ¿no? Y de conectar con nuestras, pues nuestra historia colectiva. Y también algo que yo me he estado esforzando y que creo que se lo recomiendo a todo el mundo es aprender las recetas de nuestra familia, porque aunque sea la misma comida, ¿no? El mole o pozole o lo que quieran, cada familia tiene una forma particular de hacerlo, y cuando ya no estén nuestros ancestros, nuestra familia cercana, esa va a ser una manera en la que no solo podemos conectar con ellos, sino conectar con la persona que les enseñó a ellos y la persona que les enseñó a ellos, y que nosotros podamos transmitir ese mismo sentir y ese mismo como apapacho y abrazo de la comida a las generaciones que sigan, ¿no? Sean nuestros hijos o no. A las personas jóvenes que se están incorporando a nuestras comunidades es una manera también de abrazarles y darles contención. Muy bien. Desde luego. Y yo creo que además eso mantiene viva nuestra curiosidad por saber de nuestro propio pasado, y finalmente somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos. Y ahí está presente una búsqueda constante, no solo de identidad, sino de sabores, de placeres, y es un vínculo cultural impresionante que podemos tener en forma muy amplia con el lugar a donde pertenecemos. Somos lo que leemos, somos lo que comemos, somos lo que vivimos cotidianamente, somos una mezcla magnífica de tradiciones, costumbres, pieles diferentes. Creo que, bueno, muchas gracias a la UNAM San Antonio, a la UNAM Los Ángeles. Creo, Imelda Martorell quiere decir algo. Gracias. Primero que nada, darles las gracias por esta extraordinaria charla que acabamos de escuchar. Y bueno, ya no le dimos la palabra a la gente que nos acompaña, pero pues si tienen alguna pregunta o quieren comentar algo, lo podemos hacer. Y yo solamente quería invitarlos. Ayer tuvimos un conversatorio de género y nuevas identidades de la literatura y las artes, y Yolanda Segura nos compartió uno de sus poemas en el que estaba utilizando letras de Celina y de Octavio Paz, que realmente, porque si mal no entendí, el día que falleció Selena era el cumpleaños de Octavio Paz. Entonces, bueno, yo no se los voy a… por aquí lo tengo grabado, pero mejor búsquenlo. En el micrófono. No, mejor buenísimo. búsquenlo en el Facebook, donde hemos estado transmitiendo todo, pero ahorita que comentaban eso, y creo que solo a mí me hubiera gustado como que hablaran de no solo la frontera norte, sino la frontera sur, y cómo está incidiendo toda esta migración de centroamericanos, ¿no? En la frontera norte, en todo lo que estuvieron ustedes comentando ahora. Este es el primer encuentro de literatura chicana, y creo que nos falta muchísimo por hablar, muchísimo por entender de todo esto. ¿Sí? No. Y bueno, yo solo les quería dar las gracias a todos. Con esta mesa, de alguna manera, estamos cerrando este primer encuentro, aunque sí los quiero invitar el día de hoy. Todavía tendremos una conferencia de clausura, pero será en streaming, con José Manuel Valenzuela Arce de Tijuana.
Y los invito a venir al cine, que la Filmoteca de la UNAM proyectará Las mujeres de verdad tienen curvas, de la directora Patricia Cardoso. En estos momentos también a quienes nos acompañan aquí los invito a unas bibliotecas literarias que son bibliotecas humanas que trabaja la Fundación SM, y que en este momento están sucediendo en el lobby de la Sala Covarrubias. Y ya para cerrar nada más, la sede San Antonio, esto seguirá, o sea, terminamos hoy aquí, digamos, en este espacio, pero este encuentro sigue y el 19, 20 y 21 seguirán actividades desde la sede de San Antonio, con un concierto de nuestros ritmos, nuestras voces, música basada en las historias de inmigrantes con Javier Jara el 20 de mayo a las 7:30 de hora de San Antonio. Y también van a exhibir una película que junto con la Filmoteca de la UNAM, que es Oaxaca, California, El regreso, con la directora Trisha Sif, y que además estará presente en la transmisión. Y bueno, ya no les voy a seguir diciendo, pero creo que hay mucho por seguir descubriendo, por seguir hablando. Muchísimas gracias a la Coordinación de Humanidades, que fue nuestro cómplice en este encuentro, a la Filmoteca de la UNAM, a la Dirección General de Publicaciones y, por supuesto, a nombre de la Coordinación de Difusión Cultural, de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura y la Cátedra de Lectura José Emilio Pacheco. Les agradezco que nos hayan seguido, que sigan cerca de nosotros, y pronto empezaremos a trabajar el segundo encuentro, porque hubo muchísimas cosas que se quedaron por hablar y por discutir. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy y pues muy buenas tardes.